Y hoy les traigo un video donde hablaremos de la crisis deportiva por la que atraviesa el Eintracht Frankfurt, de la cual parece que todavía va a seguir cuesta abajo. Y como dice el título, la miniatura, la descripción y básicamente todo lo que hay que hablar en este video, toca hablar del Eintracht Frankfurt. Y es obviamente con lo que ha pasado en estos últimos meses, con lo que ha sido la última temporada, lo que llevamos en curso de la 25-26 en la Bundesliga, bueno, en general, con lo que es la Copa Alemana, con lo que es la Champions League, que ha sido un momento bastante caótico el que atraviesa el Eintracht Frankfurt, porque es un equipo que pasó de ser la sensación de la temporada pasada, se mete al top 4 de Champions, llega lejos en la Copa Alemana, se clasifica obviamente a la UEFA Champions League, y esto daba un impulso de que sería el equipo que para la siguiente temporada volvería a estar compitiendo en la parte alta de la Bundesliga, estaría llegando en este momento a instancias de semifinales o quedándose en cuartos de la Copa de Alemania. Estaría siendo el caballo negro, la sorpresa de la UEFA Champions League, a lo mejor no clasificando en los primeros 8, pero sí compitiendo o directamente haberse clasificado a la ronda de playoff como lo hicieron en su momento Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund. Y a fechas de que estoy grabando este video, que es 5 de febrero de 2026, no ha cumplido ninguna de las tres. Porque hagamos un pequeño repaso, y es que a fechas de que estoy grabando este video, el Eintracht Frankfurt pues la está pasando horrible. Bundesliga, Pokal y Champions. Y es que, como le digo, al momento de que estoy grabando este video se encuentran octavos de la Bundesliga con apenas 27 puntos. Están empatados con el Freiburg en la misma cantidad de puntaje, pero están en una posición abajo de ellos. En lo que es la Copa Alemana, ya quedaron eliminados ante el Borussia Dortmund en un partido que terminó 1-1, pero que perdieron en tanda de penales, 4-2. Y de ahí en la UEFA Champions League pues fue su mayor fracaso. De hecho fue el peor torneo que han tenido en cuanto a la Champions Copa de Europa se refiere. Y se quedaron en el lugar 33 de 36 lugares posibles. Por lo que logrando 4 puntos de apenas 24. Que bueno, suenan pocos, pero bueno, son 8 partidos que se juegan y que de 8 partidos donde puede sacar 24 puntos solo haya sacado 4 en Champions. Habla muy mal de lo que ha sido el proyecto del Eintracht Frankfurt, habla muy mal de lo que ha sido la gestión. Irónicamente, a pesar de que dieron un gran mercado de invierno, el equipo realmente no se ha sentido que ha mejorado, se ha sentido que ha ido cuesta abajo. Y la verdad es que preocupa porque podemos hablar de qué es la directiva, pero ahí tendremos que hacer un video aparte hablando justamente de la directiva. Pero aquí hay que centrarnos más en lo que ha sido el equipo, en especial lo que ha sido la gestión técnica del Eintracht Frankfurt, porque el equipo se armó para poder competir en Bundesliga, en Pokal y en Champions, pero lo que fue la gestión técnica con Dino Topmöller simplemente fue lamentable. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos precisamente a hablar con lo que ha sido Dino Topmöller o lo que fue la gestión de Dino Topmöller, que esto obviamente llevó a un inicio primero que parecía ser la cúspide del equipo y posteriormente se volvería la hecatombe del mismo Eintracht Frankfurt. Dino Topmöller fue presentado como nuevo director técnico en junio de 2023. Él se encargaría de tomar las riendas del equipo, de poder comandar esta nueva era del Eintracht Frankfurt y buscaría obviamente que llegaran los títulos, como en su caso lo hizo Oliver Glasner, que les dio la Europa League en el ya pasado 2022. Entonces, ya tenías un precedente de que tenías un técnico que había ganado cosas, como fue el caso de Glasner, por lo que buscabas algo similar. A lo mejor quizás no replicar una Europa League, pero sí buscar los títulos a nivel nacional, como en el caso de la Copa Alemana, la Supercopa Alemana, y en su defecto estar compitiendo activamente en el top 4 de la Bundesliga. Pero la gestión termina abruptamente un 18 de enero de 2026 tras un empate a 3 contra el Werder Bremen, que hay que darle un pequeño bonus al Werder Bremen porque en esa temporada ese equipo logró despedir a 4 entrenadores. Y ya acaban de perder a su entrenador, obviamente, pero bueno, son cosas que tienen que pasar, ¿no? Un alma por 4 almas y bueno, se dio todo esto asunto. Pero lo que fue la dirección de Dino Topmöller es bastante interesante porque él dirigió 121 partidos desde que llegó hasta que se fue, con un total de 51 victorias, 34 empates y 36 derrotas. Si lo vemos a nivel estadístico, el equipo le estaba yendo bien. Le estaba yendo bien, no excelente, le estaba yendo bien. Y esto obviamente influye que la temporada 24-25 es donde mejor le fue al Eintracht Frankfurt. Como les dije, terminó en el top 4 de la Bundesliga, yo creo que quedó en cuartos o semifinales de la Pokal, ahí me pueden corregir en comentarios, y clasifica a la UEFA Champions League.
Es ahí donde tenemos que llegar a la temporada 25-26, donde hasta el momento que renuncia, que es el 18 de enero, queda en séptima posición de la Bundesliga, 18 jornadas jugadas, 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas. La balanza estaba muy equilibrada en los 3 puntos, por lo tanto se entendía la molestia de la directiva y más tomando en cuenta que llegó el mercado de invierno, lo refuerzan con jugadores de alto calibre, Jonas Edbulani, llega gente como Kaliumendu, que buscabas, obviamente trajeron puros delanteros, en defensa prácticamente no se hizo nada, pero buscabas de alguna manera revertir la situación. Llega el empate contra el Werder Bremen y bueno, se determina destituyendo a Dino Topmoller. Y esto sumado a la ya eliminación de la Pokal contra el Borussia Dortmund, sumado a que para ese entonces, cuando es despedido Dino Topmoller, el Eintracht Frankfurt ya estaba matemáticamente eliminado de la Champions. Pero hay que analizar un poquito lo que fue el estilo de juego o lo que quiso impregnar Dino Topmoller en este Eintracht Frankfurt y por qué no habría salido como se esperaba. Y es que Dino Topmoller buscaba un estilo de juego que podríamos etiquetarlo como una especie de híbrido inconcluso. Y esto lo menciono porque Dino Topmoller llega con una idea, llega con un planteamiento de ser un estratega flexible, ¿no? De herencia de esto justamente que lo tiene muy similar a lo que tiene Nagelsmann, que es un estilo de juego que es una estructura donde busca combinar diferentes formaciones, un 3-4-2-1, un 4-2-2-2, donde esa idea de juego que busca es justamente que un equipo no tenga una forma fija, ¿no? Como una forma en la que no te puedan leer qué tipo de formación vas a tener y ser un poquito impredecible. Y esto quería que los jugadores obviamente ocuparan espacios según la debilidad del rival. Vamos contra un equipo más roscoso, pues hay que buscar la forma de desplegar. Vamos contra un equipo más rápido, hay que buscar cómo desplegarnos para bloquear esa velocidad. A un equipo que le gusta jugar mucho por bandas, hay que empezar a sobrecargar esa zona para dejar más libre y buscar espacios en el centro, cosas del estilo. Pero a final de cuentas, esto es lo que buscaba Topmoller, además de que él tenía un equipo al que le gustaba jugar mucho por carriles. Era un equipo que dependía excesivamente de los carrileros para dar amplitud, buscar atraer al rival obviamente al centro, para luego explotar el juego por las bandas, con centros, con juego aéreo, con esos jugadores que puedan dar como interiores adelantados, como los falsos extremos, que luego lo he mencionado a algunos equipos también. Y buscar de esta manera explotar el juego por las bandas. De ahí tenías esa posesión con una intención que buscaba ser un poquito más agresivo, buscaba ser un poquito más directo en el juego. Y obviamente el Eintracht Frankfurt buscaba tener este estilo, aunque era un juego más, no sé, voy a llamarlo de una manera muy escueta, pero un juego eléctrico, por decirlo así. Que buscaban tener ese estilo, que quería imponer un control más pausado. Pero obviamente, pues conforme fueron pasando los meses, se fue convirtiendo en una posesión mucho más estéril. Y esto obviamente pues provocó que el equipo, que los rivales empezaran a entender cómo jugaba el Eintracht Frankfurt y que de ahí fueran empezando a quemarle la jugada. Entonces ya era mucho más difícil que pudiera tener juego más reactivo. El equipo le encajaban demasiados goles, o sea, podía meter 2, le encajaban 2, le encajaban 3. Entonces era un equipo que ofensivamente era monstruoso, pero que a nivel defensivo sí pesaba mucho el que no tenían tantos refuerzos, jugadores que simplemente parecían no dar la talla, una que otra excepción evidentemente, pero que el equipo se sentía muy flojo en la pata. Obviamente, así como Dino Topmoller tuvo su momento, su punto clave en la temporada pasada, en la presente temporada también tenía jugadores importantes. Aquí voy a incluir un poco a los jugadores durante toda la gestión de Topmoller, por si alguno de ellos se le suena conocido, pero ya no está jugando en el Eintracht, es por todo el tema de la gestión. Pero ha tenido jugadores clave desde que llegó Dino Topmoller y fue el caso de Kevin Trapp, el portero que ha sido de los más absolutos que ha tenido. Luego trajiste a Setterer para que tuviera ahí como más esa competencia interna. Trajiste a este portero que obviamente buscaba bajo Topmoller tener esa oportunidad de ser un portero más líbero, que es el caso que tenía mucho con Kevin Trapp, que era más o menos así, donde era más un portero líbero, que iniciaba el juego desde atrás, lo que a veces obviamente lo exponía a errores en la salida, y con Setterer es un poco más de lo mismo. Otros jugadores, por ejemplo, ya más hacia la defensa, pues era Robin Koch, que hasta la fecha se mantiene, que es un jugador que busca su extensión en el campo, que busca tener esa apertura. Es algo así como un mariscal en la zona defensiva, que básicamente buscaba estar en las coberturas o tratar de estar en la zona en la cobertura y dar ese primer pase vertical, para de esta manera poder tener más adelante a jugadores como Hugo Larsson, que es el motor del equipo, o bueno, se buscaba que fuera el motor del equipo, porque a veces entre lesiones y demás, pues simplemente el jugador se le complicaba mucho tener mucha continuidad en el equipo, ¿no? Ahí podemos meter quizás a un Chaiví, donde intentabas por ahí manejar el estilo, un Mario Götze, del que hablaré un poquito más adelante, pero que buscabas por ahí tener opciones en esa zona del medio campo.
Pero con Larsson lo que se buscaba, obviamente, era tener esa transición defensa-ataque mucho mejor estructurada y mucho mejor verticalizada, o mucho más vertical se puede decir, dándole esa libertad para poder romper entre líneas con esas conducciones. Algo que ayudaba en su momento, ayudaba muchísimo con Omar Marmoush, que ahorita ya está en el Manchester City, pero le daba ese desequilibrio Marmoush a toda la estructura ofensiva del cuadro del Eintracht Frankfurt. Era esa como última pieza de la jugada, era como empezábamos desde atrás con Kevin Trapp, movíamos con Koch, manejábamos con Hugo Larsson, lo conducía, los distribuía o con el mediocampista que estuviera en turno para que el balón llegara directamente hacia Omar Marmoush, que fue este jugador que obviamente irrumpió la temporada pasada, se terminó yendo al Manchester City evidentemente en el mercado de invierno, pero es el jugador que maquilló mucho de los problemas tácticos que tenía Dino Tommöller y su Eintracht Frankfurt, gracias a esta capacidad individual que tenía para poder generar goles de la nada, básicamente, ¿no? Que es una salida que yo lo puedo decir como tal, no soy fan del Eintracht, pero vaya que sí dolió muchísimo la salida de Marmoush, porque les costó muchísimo encontrar un recambio. Llegaron otros jugadores, evidentemente, pero como dices, para haber llenado de manera inmediata el hueco de Marmoush, sí fue complicado. De ahí me puedo brincar con otra gente, como es el mencionado Mario Götze, que obviamente, pues este jugador veterano con alta experiencia, que buscas que sea un rol más variado, pues obviamente fue el encargado de poner esa pauta, de poner ese criterio de cuándo se movía el balón, de cuándo no se movía el balón, de cuándo se podía mover la jugada o no. Eso era lo que lo tenía con el sistema de Dino Tommöller, que se volvía un poco caótico en algunos partidos. Ahí donde también llegaron jóvenes promesas, como fue el caso de Kanu Sun, que se volvió una de las grandes joyas del Frankfurt y se volvió una de las grandes piezas del Eintracht Frankfurt. Ahora que estuvo lesionado, me sorprendió muchísimo cómo el Eintracht sufrió muchísimo sin tener a este jugador, que puede ser un 10 como tal, puede ser un falso 9, que puede estar muy bien colocado en la parte de atrás, que asocia muy bien con el delantero y que puede construir la jugada en esos últimos tramos de partido. Eso obviamente le servía muchísimo y hasta la fecha le sirve muchísimo al Frankfurt. Ya tienes a jugadores como Kaliumuendo, como el mismo Younes Etbulani, que tienes ya esa oportunidad. Porque tienes a un Younes que pues, es de tus refuerzos de mercado de invierno. Tienes a Kaliumuendo que igual fue de tus refuerzos de invierno. Pero con el caso de Younes buscabas que tuviera esa oportunidad de ser un poco más a un estilo Marmoush. A un estilo de que tuviera la oportunidad de estar suelto en el área. De poder estar frente al arco y poder marcar goles constantemente. No por algo era el goleador de la segunda división. Con 12 goles para cuando lo ficha el Frankfurt. Y eso le aportaba más calidad y mejor juego aéreo. Tomando en cuenta que Younes es muy alto. Le dabas ahora poder ofensivo en el juego aéreo a la Eintracht Frankfurt. Y eso obviamente podía generar que en jugadas de tiro de esquina, de centros, de jugadas de balón alto, le dabas esa oportunidad de ser mucho más peligroso que quizás jugando por el centro o balón a ras de piso. Y tenías a jugadores también como Jonathan Burkhardt, que daban esa oportunidad también, que tenías que tener un jugador con olfato goleador, que fuera un rompedor de líneas, no sé si creo que se dice mal el término, pero que buscabas también que fuera así, ¿no? Entonces tienes un poder ofensivo monstruoso, pero que a final de cuentas como que se complicaba muchísimo poder gestionar todo esto, ¿no? Porque la mentalidad que tenía Dino Tommöller buscaba entre resiliencia contra fragilidad, y era como viene y va en cuanto a qué quería hacer, porque siempre habló de construir una mentalidad de un equipo protagonista, que quería ser el equipo que trascendiera, que llegara lejos. Bueno, no lo hizo el Eintracht Frankfurt, pero hay otro equipo que sí lo está haciendo, que se llama Hoffenheim, con Christian Ilzer. Él sí lo está haciendo, por ejemplo. Pero bueno, la idea que tenía él era así, ¿no? Un equipo que fuera el protagonista. Irónicamente sí lo está haciendo, pero no por las razones que él hubiera querido, sino que lo está haciendo porque realmente el equipo le está yendo súper mal. Pero obviamente buscaba esa mentalidad de hierro. Decías, un equipo que va a impactar, un equipo que esté jugando Bundesliga, Copa o un torneo de UEFA, va a impactar de inmediato. Vamos a demostrar que somos el equipo revelación de la temporada, que vamos a ser el equipo sorpresa y le vamos a ganar a los que dicen que no lo vamos a ganar y vamos a perder con los que vamos a perder. Entonces, el equipo al final no terminó de adoptar esa mentalidad, se terminó cayendo, quizás por ese miedo al error o miedo al fracaso que puede hacer, porque al final de cuentas es un equipo que, si bien no campeona tan seguido como quizás un Bayern Múnich, pero si es un equipo que lo hubieras armado o lo hubieras construido perfectamente a como se planteaba, era un equipo que inevitablemente iba a empezar a ganar más copas alemanas, más supercopas alemanas, iba a empezar a destacar en los torneos. Por ejemplo, si hubiera jugado una Conference League, yo creo que lo hubiera puesto como un candidato a poder ganar la Conference por justamente el nivel que tiene su plantilla. Una Europa League claramente puede ser candidato a ganar el título porque ya lo ganó hace apenas unos años. Entonces tienes con qué. En Champions puede haber sido un caballo negro perfecto. Por lo que tenía mucho potencial esa plantilla del Frankfurt, la tiene actualmente.
Y ahora veremos con el nuevo entrenador qué es lo que pasa con este equipo del Eintracht, porque al menos a mí mucho potencial tiene, simplemente que está mal gestionado. Y vámonos con el nuevo nombre en la lista, con el nuevo entrenador del Eintracht Frankfurt, aquel que vendrá a reponer todo lo que hizo Dino Topmöller, o más bien todo lo que deshizo, y se trata de Albert Riera. El español fue anunciado el apenas pasado 30 de enero de 2026, llega procedente del NK Selke de la Liga de Serbia, de la Liga de Eslovenia, perdón, de la Liga de Eslovenia, y firmando contrato hasta junio de 2028. Una apuesta bastante interesante y que hay que revisarlo a detalle. Honestamente, yo no he tenido la oportunidad de ver mucho el trabajo de Riera. Tendré que ponerme a corriente con algunos videos de cómo dirigía sus partidos. Pero lo que he podido revisar así muy a bote pronto, o sea, muy a bote pronto, y esto es como un análisis muy prematuro porque honestamente no conozco mucho de su juego. Lo que se puede entender de él es que tiene como un estilo de un tiki-taka moderno, por decirlo de alguna manera. Y es que Riera describía en su presentación que sus planes reflejaban mucho el estilo del tiki-taka de Guardiola, que buscaban ese protagonismo con el balón y además tener como ese impacto de la posesión alta, es decir, tengo el balón todo el tiempo, si lo pierdo voy rápidamente a recuperarlo y tener esa oportunidad de siempre tener asfixiando al rival sin tener que estar llegando a su área constantemente. Luego, ha sido tajante con muchas de sus declaraciones y con su grupo ha buscado meter eso de disciplina. Es como yo no quiero que el equipo se esté quedando atrás, yo no quiero que se estén quitando responsabilidades de que el balón ahora se va para atrás. No, es vámonos todos para adelante y a meter madres, a mentar y vamos a buscar que el equipo se asfixie, vamos a buscar que el equipo se sienta muy presionado en la última parte de la cancha. Y eso obviamente crea que Riera se siente firmemente como este entrenador moderno, donde debe ser capaz de rendir en diferentes posiciones, donde los jugadores deben de rendir en diferentes posiciones, tener esa polifuncionalidad que le va a servir bastante porque hay jugadores que lo tienen evidentemente, y eso lo va a ayudar a adaptarse. Es un entrenador que busca adaptarse y que sus jugadores se adapten al estilo que va a implementar a partir de ahora. Eso obviamente tenemos que ver los próximos días porque no ha debutado como tal, no ha jugado como tal, tendremos que ver sus primeros partidos para ver qué pasa. Pero yo creo que viendo la personalidad en su conferencia de prensa, viendo lo que quiere proponer para este Eintracht Frankfurt, creo que es una buena apuesta, es una buena apuesta. Esos son parte de los riesgos cuando buscas a entrenadores en lugares pues muy desconocidos o muy, muy raros de que busque realmente a alguien, como es el caso de Eslovenia, Serbia o por mencionar estos países. Pero creo que si puedes impregnar, o creo que si Riera puede impregnar ese estilo que quiere en el Frankfurt y le sale, va a ser una apuesta bastante buena porque vamos a ver un equipo que se va a empezar a ir para arriba, va a empezar a competir otra vez, va a empezar a ser muy atractivo su juego. Y me gusta mucho la idea porque justamente hablo de la competitividad que necesita esta Bundesliga y tener a técnicos como Riera, que vamos a suponer que le salga bien todo, ¿no? Que tengamos a técnicos como él, como en su momento fue un Glasner, como un Terzic, como un Ilser, que es ahorita con el Hoffenheim, con un Huseler cuando estaba en segunda división con el San Pauli, pues será la clave para poder ver a un Eintracht Frankfurt más competitivo, mucho más estructurado, mucho más sólido, que tengan mucho más confianza para poder competir no solamente en Alemania, sino fuera de Alemania. Y esto le va a dar una gran oportunidad para que puedan competir, para que empiecen a ganar y no solamente se estén conformando con clasificarse a la Champions. Te estoy viendo a ti, Borussia Dortmund. Aquí te invito a los comentarios a que me dejes tu opinión con respecto a esto. ¿Qué crees que pasará con este nuevo entrenador? ¿Qué esperas de este nuevo entrenador del Eintracht Frankfurt? ¿Cómo crees que acabará la temporada del equipo? Te leo aquí abajo en los comentarios para que estemos al pendiente y podamos debatirlo, platicarlo, conversarlo a gusto. Así como también estés al pendiente del contenido que estaré subiendo en los próximos meses, tanto aquí en YouTube como en mis redes sociales. Obviamente ya con todo lo que estaré trayendo en las próximas semanas. También ya que por fin hicimos la cobertura del mercado de fichajes, que nuevamente gracias a toda la gente que me estuvo acompañando en este mes de enero, por lo que te dejo en este último video que vayas a ver, es el resumen de lo que fue el deadline del último día de mercado de fichajes en Alemania, los 34 fichajes que llegaron en ese último día. Así que, danke por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video.